estos antros de tráfico de drogas, lo que hizo el Imperio Británico fue tener la excusa perfecta para entrar a invadir China, lo que se conoció la Primera Guerra del Opio, tomando con ello Hong Kong, eje fundamental de la política actual que tenemos que tener en consideración, dado que hubieron dos puntos fundamentales en el asunto de Hong Kong. O sea, el asunto de las protestas que tiene Hong Kong en ese momento contra China no son algo sencillo. Las islas de Macao y de Hong Kong fueron devueltas a China después del colonialismo en los años 80 y los años 90. Eh, Mientras que Hong Kong permanecía en la esfera china bajo la idea de un país, dos sistemas. Hong Kong tiene cierto nivel de independencia política respecto a China, al Partido Comunista Chino. Las protestas están en el marco de que la década de los 40, en el 2047, si no estoy mal, Hong Kong entraría a pleno poder de, de China. Algo que tienen mucho miedo y que todos los inversores europeos que están en la isla tienen un gran reclamo. ¿Por qué? Es una de las zonas económicas especiales que tiene China para comerciar con el resto del mundo. Pero ese nivel de independencia no es bueno para el Partido Comunista Chino. Todo eso son resquicios de más de uno, dos siglos de dominación y casi tres de control portugués sobre la isla de Macao. Esa isla fue devuelta en el 97. O sea, es muy reciente, es que esos temas son supremamente nuevos. Eh, es que están así que digamos cuando ustedes... Etiopía no fue conquistada por Reino Unido, razón por la cual Benito Mussolini entró a atacar, mostrando la inoperancia de la Sociedad de las Naciones, que era el organismo previo a la ONU. Esta disolución de la Sociedad de las Naciones eh, es muy similar a la inoperancia que mostró la ONU en las guerras de separatistas después de la caída de Yugoslavia, o sea, Bosnia-Herzegovina, Serbia, lo que ocasionó la guerra de los noventas, crueles y salvajes, de las cuales obviamente tendré que hacer un video, de cómo los criminales de guerra serbios, incluso hace unos pocos años, un criminal de guerra se tomó un veneno en plena corte de la Haya, enfrente de todos, enfrente de las cámaras. Un video genial, obviamente lo pueden buscar acá en YouTube y es supremamente interesante ver cómo los criminales de guerra no aceptan los juicios internacionales. Eh, Esa misma inoperancia puede verse en esos momentos en muchos puntos. Lo que hace muy interesante la inoperancia internacional en esa época, que si bien no estaba consolidada y aglomerada, sí permitía y veía con buenos ojos el asunto del colonialismo y de la esclavitud. Sucedió la primera guerra del opio, sucedió la segunda, en la cual llegó Reino Unido y tomó otros espacios alrededor de la isla de Hong Kong y tomó control total del país. En el marco de las guerras del opio y de la caída de la miseria de China, Reino Unido se hizo grande. Marx decía que el capitalismo nació entre charcos de lodo y sangre, porque todo lo que genera la riqueza en los países que hoy conocemos como primer mundo, video que tengo que hacer la diferencia entre primer mundo y tercer mundo, que viene con la India de Nehru, con el Egipto de Nasser y por supuesto la Yugoslavia de Tito y los países de los no alineados, la neutralidad suiza, entre otras consideraciones que se requieren para mencionar qué significa eso de tercer mundo. Ahora bien, no nos distrayamos, no nos distraigamos. Mm, Al llegar a este punto de inoperancia, de desagrado, el capitalismo tomó de la periferia todos los recursos naturales que necesitaba para ser grande y desarrollar. Claramente, Reino Unido no habría podido desarrollar su proyecto industrial sin tener la infinita cantidad de recursos naturales de la India, la mano de obra y recursos chinos y el comercio, la gran cantidad de consumidores que tenía en todo Medio Oriente. De la misma forma que Estados Unidos jamás habría podido llegar a ser el imperio que es hoy sin el saqueo colonial que hace a Latinoamérica. De la misma forma que España nunca pudo darse el imperio donde el sol no se escondía con Carlos V, sin haber sido con la conquista del Nuevo Mundo.
El primer mundo es primer mundo por el saqueo colonial. Razón por la cual en estos momentos China estaba desangrada y no podía constituirse como un país. Pasaron los años, me puse un poco serio con este tema. Es que siempre que entramos a hablar de capitalismo tenemos que hablar de Marx y esto me llena de pasión a un nivel de seriedad crítico. Pero bueno, los videos comunistas van mucho más adelante. Tenemos que, pasando los siglos sucedieron diversos eventos de los cuales no voy a relatar acá porque son muy largos. Pero los chinos estaban hartos de la intervención europea en su país. Y un grupo de ellos, los Boxer, decidieron cometer un acto estúpido. Cuando uno trata con enemigos tan fuertes como lo son Estados Unidos y las potencias coloniales, ustedes no pueden atacar jamás. El enemigo es tan débil como su eslabón más débil. El enemigo es tan fuerte como su eslabón débil, el enemigo es tan débil como su eslabón más fuerte. Ellos lo que hicieron fue atacar a los extranjeros, a ciudadanos europeos, para anunciar su guerra en contra de los extranjeros. Los europeos no estaban para chistes, son las potencias gobernantes. Alemania estaba recién unificada en un mundo que ya estaba repartido, porque África ya estaba repartida entre las grandes potencias, Italia ya tenía sus pedazos, y Alemania estaba sedienta de colonialismo. Y los Boxers se la pusieron entera, eso fue al inicio en 1890, 1903. Todos los países europeos se echaron encima de China en una gran invasión. Hasta Polonia fue. Es muy interesante porque buscando salirse del control extranjero lo que hicieron fue causar una gran invasión que desmembró a China. Los chinos tienen una tortura que se llama la muerte por los 1000 cortes, que significa tomar un cuerpo y cortarlo sin ninguna herida letal, con la idea de perpetuar su sufrimiento. Eso lo vimos en la serie Spartacus. Ahí los romanos tenían una idea similar. Eso fue lo que sufrió China en ese momento porque fue dividida, saqueada por todas las potencias europeas, ya no solo la británica que tenía el control comercial. Al lograr esto, llegó un punto en que los chinos estaban hartos. Los chinos ya para ese punto estaban alrededor de 2.000 millones y estaban siendo controlados por potencias europeas mucho más pequeñas, ellos siendo el imperio que eran. Debido a esto, surgieron dos partidos, el Kuomintang y el Partido Comunista de Mao. Me metí un poco distraído el concierto. Sí, me pierdo porque la música me pierde un poco. Algo muy interesante que tiene el Kuomintang, que emigraron a Taiwán, generando la China nacionalista, versus la China del Partido Comunista, que es la China continental, razón por la cual Taiwán es uno de los 5 venenos que China debe controlar. Están el asunto del extremismo musulmán y el terrorismo, está el asunto de Taiwán y los activistas separatistas, está el asunto del Tíbet y el budismo. Junto con ellos entra el Falun, que es una religión budista sumamente perseguida por el Partido Comunista, y están los activistas y la búsqueda de la democratización. Esos son los 5 venenos que busca China acabar. Por eso la etnia uigur es sumamente reprimida y directamente nos lleva al caso afgano. Pero bueno, estamos en historia. Hubieron dos partidos que se estaban disputando el poder, lo que llevó a una guerra civil en el marco de la Segunda Guerra Mundial, el cual ganó Mao, y por lo cual ahorita China es comunista. Algo muy interesante era que el partido del Kuomintang era nacionalista. Su proyecto claramente iba a ser un proyecto capitalista y ellos se apoyaban mucho en las potencias occidentales. Claramente Estados Unidos también le dio armas y entrenamiento a los soldados de Mao, porque algo sucedió interesante. Esa fue la parte europea, la revolución de los Boxer y la mega invasión europea que recibe China, esa es la parte europea. Por otro lado tenemos la parte japonesa. Cuando les mencioné cuando el Comodoro Perry obligó a Japón a abrir sus puertos, inició el proyecto Meiji, el que se ve en el anime de Samurai X, y creo que casi todos los animes del final del periodo de Edo, del inicio de la era Meiji.
el fin de los samuráis, la misma que se ve en el último samurái de Tom Cruise. Es la construcción de los ferrocarriles y la industrialización acelerada que sufrió el Japón. Este proyecto lo ganó el proyecto militar. Además de industrial, era un proyecto militar imperial. Japón es otra isla, igual que Reino Unido. No tiene muchos recursos, pero sí tienen una gran habilidad de aprovechar lo que tienen. Había algo en China que se llama la Manchuria. Es una zona que tiene petróleo y grandes recursos. Algo muy codiciado por Japón. Razón por la cual en la guerra sino-japonesa los japoneses invadieron en un inicio lo que fue la Manchuria. Si ustedes ven la isla, Japón es un punto chiquito y China es una cosa gigante. Pero pues es que Japón estaba en un periodo industrial en la época en que China estaba completamente devastada por los europeos. Entonces hubo una guerra, la cual obviamente ganó Japón. Eh, la Segunda Guerra Mundial nosotros la entendemos en el periodo comprendido del 39 y el 45 con Hitler y la declaración por la invasión de Polonia y la declaración de Churchill de que si no retiraba las tropas para tal fecha iniciaría la guerra y razón por la cual inició la Segunda Guerra Mundial. Ese es el marco en el que entendemos ese punto. Sin embargo, la Segunda Guerra Mundial para los chinos empezó a décadas antes, más o menos unos 20 años antes. La masacre, se me olvidó también otra vez el nombre, se los debo. Fue una gran masacre que los japoneses cometieron en China. Una de las primeras, y recordemos que si ustedes creen que los nazis eran malos, es porque no conocen las atrocidades que hicieron los japoneses en China. La institución de las mujeres de confort eran que las tropas japonesas llevaban todas las mujeres, desde niñas de 8 años hasta las mujeres más ancianas para los quienes querían, la llevaban consigo los ejércitos para violarlas cuanto querían. Esa institución y esa herida está grande en China y China la recuerda. Hasta en un episodio de South Park de la 20ª temporada lo recordaron de las violaciones y todas las masacres que realizó Japón. Hay algo muy interesante porque todo el mundo cree que la justicia civil, no voy a hablar de la justicia divina porque el tema de teología es otro que no quiero tocar, pero así de la misma forma en que todos los dirigentes nazis escaparon y realmente los juicios de Nuremberg fueron unos juicios pocos que, como el que comentó Ana Haren en La banalidad del mal, de estos tecnócratas, hombres máquinas sin corazón, eh, sucedió exactamente lo mismo en Japón. Todos los culpables de las grandes masacres de China están, si no es que murieron libres, están todavía ahorita en el gobierno imperial japonés. Los nazis salieron bien librados, los parapitas salieron bien librados, todas las atrocidades de guerra salieron bien libradas. La justicia civil poco sirve de nada, así que el asunto de justicia divina lo dejaremos para un tema teológico. Sin embargo, un par de décadas antes del inicio de la Segunda Guerra Mundial, 10 años antes, inició la invasión japonesa a la Manchuria, denominada después Manchukuo. Más o menos en las posprimerías de la Primera Guerra Mundial, se hizo de facto la caída del sistema imperial chino, cayendo hacia un sistema. Recordemos que los chinos son un pueblo complejo. Primero que nada, nosotros en Occidente somos individualistas. Todo el concepto que nos hizo Descartes y los demás filósofos franceses posterior a la Revolución Industrial, a la Revolución Francesa, perdón, era acerca del individualismo y la importancia del hombre respecto a la sociedad. Sin embargo, las culturas orientales son culturas colectivas. Socialmente, China socialmente es taoísta. Religiosamente era budista, después fue comunista. Son pueblos comunistas sumamente complejos que Occidente no logra comprender. Tampoco lo comprendieron las potencias europeas, pero los japoneses sí pueden entenderlo. A pesar de que el concepto del honor en Japón era muy inusual porque para ellos no existen las atrocidades de guerra y no existen los derechos humanos porque en el contexto de una guerra si ellos vencen el prisionero de guerra no tiene honor y se le puede hacer de todo de la misma forma que cuando el emperador rindió al Japón después de la bomba de Hiroshima y Nagasaki, ellos sintieron que podían recibir todos los problemas y que los juicios que les realizaron igual que los juicios de Nuremberg fueron como 2-3 juiciecitos pequeños a cosas pequeñas, a mandos medios, no fue nunca un general ni nada importante de los que todavía salen en el gobierno. Ellos no creían que era un asunto de derechos humanos, sino un asunto simplemente de
de prisioneros de guerra, porque perdieron una guerra y por lo tanto no tenían honor, por lo tanto ya no eran humanos, por lo tanto los podían tratar mal. Este marco es el que determina una similitud de proyecto razón, de la forma en como los nazis veían a los judíos, razón por la cual el proyecto nazi se unificó con el proyecto imperial japonés. Esa es la explicación de por qué dos personas que no tenían nada que ver, como Hitler y el emperador Hirohito, se unieron en una guerra contra el mundo. Japón, siendo la isla pequeña, tocó toda el Asia. Obviamente China. Atacó las colonias francesas de la Indochina, de Vietnam, Laos, Camboya. Atacó la Indonesia. Creó un escudo, un sol, que tomaba prácticamente todo el oriente, el extremo oriente, hasta llegar a las Filipinas, que eran bases americanas. En las Filipinas gobernaba Estados Unidos. ¿Por qué? Las Filipinas pertenecían al Imperio Español y lo perdieron. En la misma forma, cuando tomaron la enmienda Platt y tomaron Puerto Rico y los puntos del Caribe, y por supuesto tomaron la parte de Cuba donde está ahorita Guantánamo, también tomaron en Oriente las Filipinas. En las Filipinas tenían una base militar y los japoneses estaban acercando después del ataque de Pearl Harbor. Ahí fue cuando Estados Unidos entró a la guerra y a partir de las Filipinas fue que crearon el escudo por el cual empezaron a encerrar a Japón. La invasión japonesa es sumamente importante no solo para los pueblos y la postdescolonización como en Vietnam, porque cuando llegaron los japoneses fue cuando las tropas vietnamitas que ya estaban peleando contra los franceses se enfrentaron a los japoneses. Los sacaron, los derrotaron. Los franceses quisieron entrar nuevamente a imponer su colonia después de que lo sacaron y las tropas guerrilleras vietnamitas no quisieron, y bajo el proyecto comunista haciendo el Vietcong sacaron a los franceses. En la tercera tanda fue cuando estaban los americanos, y los americanos sí también sufrieron lo que fue la, 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 la pérdida de los puertos de Hanoi a raíz del hundimiento de un barco. Entonces, digamos, esa música me tiene supremamente distraída.